Pasando a lo que es materia penal, vamos a hablar sobre la mediación penal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una ley, que es la Ley 13.433, Ley de Mediación Penal, que fue sancionada en diciembre del 2005 y publicada en el Boletín Oficial en enero del 2006. Establece la misma que todas las causas penales que se iniciaren a partir de ese entonces, en las que intervenga el Ministerio Público Fiscal, pueden ser resueltas en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos, siempre que se cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público Fiscal? Tiene el deber e incluso la obligación de intentar resolver estas cuestiones en este ámbito siempre que fuera posible. El objetivo de esto es lograr la conciliación de las partes y a su vez la pacificación del conflicto. Otra cosa a tener en cuenta es que corresponde exclusivamente al agente fiscal remitir la causa a la ORAC, que es la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, y esto puede hacerlo por decisión propia, a pedido de parte o por pedido de la víctima. Casos en los que procede y en los que no procede la mediación penal. Existe solo un límite fijado por la ley y refiere a que los delitos deben entrar dentro de la categoría de correccionales. Conforme lo establece el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, para que un delito sea correccional, no debe contar con pena privativa de libertad, y en caso de que la pena sea privativa de libertad, la misma no debe exceder los 6 años. Existen otras restricciones que están enumeradas en el artículo número 6, donde no procederá tampoco el trámite de mediación penal y refiere a casos en los que la víctima fuera persona menor de edad, por ejemplo, en los que los imputados fueran funcionarios públicos, siempre que los hechos denunciados refieran al ejercicio de la función pública, en causas dolosas que tengan que ver con delitos contra la vida, contra la integridad sexual y en delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Otro dato a tener en cuenta es que no se admite mediación siempre que haya habido un acuerdo previo también en mediación y no se haya cumplido, o en el caso de que no hayan transcurrido 5 años desde otro conflicto que se haya resuelto en el ámbito de la mediación. En cuanto al efecto de arribar a una mediación penal, puede darse que en la misma se logre un acuerdo entre las partes, donde todos vean satisfechos sus intereses. De ser este el caso, el agente fiscal va a disponer el archivo de las actuaciones mediante un despacho simple, sin más trámite. Este agente fiscal es el que oportunamente hubiera intervenido en la causa. Puede darse también que dentro del acuerdo existan obligaciones para las partes. De ser este el caso, será la ORAC, que es la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, la facultada a realizar el seguimiento del caso y a constatar el cumplimiento de estas obligaciones. En el caso de que no se cumplan las obligaciones, se va a dejar constancia de ello en la causa y se va a remitir al agente fiscal correspondiente para que se continúe con el normal procedimiento. En cuanto a la virtualidad en estos procesos, en este contexto de emergencia, tenemos que analizar una resolución que es la número 293/2020, que es una resolución del Procurador General, que es el doctor Julio Contegrán, y que a través de la misma se aprueba una guía de pautas para la realización de actos, audiencias y entrevistas en el marco de un proceso penal y permite que éstas sean llevadas a cabo a través de medios telemáticos como lo puede ser las videollamadas. Esto puede ocurrir siempre y cuando se respeten los procedimientos y también la situación procesal del imputado. Si esto está garantizado, van a poder utilizarse estos medios.
Otro de los objetivos es promover la utilización del sistema Microsoft Teams, pero esto aplicaría a todas las actividades del organismo. También se aprobaron dos instructivos, uno para firmar documentos digitalmente en subsistemas informáticos del Ministerio Público y otro es el tema de la registración de estas videollamadas para que quede una constancia en el sistema utilizado, que es el SIMP penal. En cuanto a las videollamadas, también pueden ser coordinadas individualmente o de manera conjunta entre más individuos. En caso de que exista un acuerdo, el agente interviniente de la ORAC va a remitir también de manera digital a las partes este acuerdo para que ellos lo firmen en principio digitalmente, expresando su conformidad. La ratificación del mismo se aconseja que sea mediante una videollamada de manera general, donde estén todos. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Tornay y voy a hablar de los procesos alternativos de resolución de conflicto en materia laboral y de familia. Lo que es en materia laboral tiene la particularidad de contar con el SECLO. El SECLO es la instancia obligatoria de conciliación laboral previa al juicio. Lo que se busca en el SECLO es evitar llegar al juicio mediante un acuerdo entre las partes, es decir, entre los trabajadores y los empleadores. El SECLO, además de esto, tiene algunas características fundamentales que son, por ejemplo, que es gratuito para los trabajadores y sus derechohabientes y a su vez tiene un costo muy bajo para los empleadores. En el SECLO se dirimen todos los conflictos individuales y plurindividuales en lo que es en el ámbito nacional. Esto quiere decir que el SECLO en provincia no lo tenemos, sino que solo está en Capital Federal, en lo que es el ámbito nacional. A su vez va a funcionar en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En cuanto a la virtualidad, en los procesos alternativos de resolución de conflicto, desde el 23 de abril del corriente año, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sacó una serie de resoluciones y disposiciones en las cuales se va a implementar el uso de las plataformas virtuales para así poder empezar a dar solución tanto a los trabajadores como a los empleadores que debido a la pandemia del coronavirus no encontraban respuesta. Algunas de las resoluciones y disposiciones más importantes son la 344, la 290 del SECLO y la resolución 397. La resolución 344 establece el procedimiento a aplicar en el uso de plataformas virtuales para la realización de audiencias y actuaciones administrativas. La resolución 397 regula el procedimiento de actuación abreviado en los trámites en torno al iniciados o que se inician en el marco del artículo 223 bis de la ley 20.744. Y por último está la disposición 290 del SECLO, en el cual finalmente se determina que las audiencias pendientes en los procesos involucrados o nuevos se harán en forma virtual. Luego, en cuanto al procedimiento para realizar este trámite, se deben seguir una serie de pasos. El primero es entrar mediante el portal de los abogados al sitio web del SECLO, en el cual en la ventanilla de obligatorio vamos a cargar todos los documentos que nos soliciten. Como segundo paso se va a sortear un conciliador, el cual conforme a los plazos que la ley indica va a fijar una fecha y un día para la audiencia. Previo a todo esto se le consulta a las partes la disponibilidad tecnológica que posee cada una. En tercer lugar, al momento de la celebración de todas las audiencias, las partes deberán tener consigo toda la documentación que les es requerida, además de digitalizarla. Van a tener que tener tanto físico como digitalizada. ¿Qué documentación se necesita digitalizar? A los fines de acreditar la identidad de las personas se deberá digitalizar el poder vigente, copia del DNI de ambos lados,
se deberá digitalizar la copia de la credencial de la matrícula del abogado o abogados intervinientes, y además se deberá denunciar un correo electrónico y celular de todas las partes. Esto en cuanto al trámite. Después, si se llega en la audiencia de conciliación, se llega a conciliar una obligación de pago, se deberá también denunciar todos los datos referentes al mismo, por ejemplo, el número de cuenta y demás. Si no se llega a conciliar en la audiencia de conciliación, lo que se debe hacer es iniciar el juicio laboral, iniciar la demanda. En Nación se inicia ante los juzgados nacionales y en la provincia de Buenos Aires es ante los tribunales de trabajo. En cuanto al derecho de familia, a nivel nacional contamos con la ley 26.589, la cual instaura el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria y tiene un punto fundamental que es regular de manera específica y diferenciada la mediación familiar, solicitando también a su vez una capacitación especial para aquellos mediadores que se quieran desenvolver en el ámbito familiar. Esta ley tiene uno de los artículos más importantes, es el artículo 31, el cual va a enumerar las controversias en las cuales deben versar las mediaciones de familia. Algunas de estas controversias son alimentos entre cónyuges y derivados del parentesco, tenencia de menores, daños y perjuicios derivados de relaciones de familia, cuestiones patrimoniales derivadas de los divorcios, separación personal o de bienes sin divorcio, y la administración y enajenación de bienes sin divorcio en caso de controversia. Esto en cuanto a las controversias que enumera el artículo 31 de la mencionada ley. En cuanto a los mediadores, como dije anteriormente, dicha ley solicita una capacitación específica para cualquier mediador que se quiera especializar en el ámbito del derecho de familia. Se necesitan 3 requisitos para poder desempeñarse en este ámbito, que son contar, además de los requisitos que se solicitan para poder ser mediador, quien quiera hacerlo tiene que contar con un año mínimo de ejercicio de la profesión de mediador, tiene que haber aprobado los cursos de especialización del derecho de familia y tiene que tener aprobado el examen de idoneidad que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto es en el ámbito nacional. Para concluir con el tema, voy a explicar la diferencia de lo que ocurre entre provincia de Buenos Aires y Nación en cuanto a las mediaciones familiares. Lamentablemente, hoy por hoy, en la provincia de Buenos Aires, la situación dista mucho de lo que es Nación porque no contamos con una mediación familiar. Si se quiere solucionar cualquier controversia familiar, se debe ir por el camino judicial tradicional, y esto está expuesto a las adversidades que sabemos que cuenta hoy por hoy la Administración de Justicia. Las causas que se inician transitan una etapa previa, que no es una mediación, pero es una etapa previa, ante un consejero de familia y un equipo interdisciplinario. Es la alternativa que se ofrece en provincia, pero que no es una mediación como si ocurre en el ámbito nacional.